Vale, ok, equipo, pues muy buenas tardes, noches a todos los que estáis aquí y a todos los que lo veréis a posteriori. Lo primero de todo, quiero dar las gracias de nuevo a Adrián, creo que es la tercera o cuarta vez ya que, que hablamos para contar un poquito tu situación. Lo hemos hecho en Instagram, lo hemos hecho en privado, lo vamos a hacer ahora aquí con los alumnos de la comunidad. Así que nada, lo primero, agradecerte este ratito, que además sé que trabajas con ordenador, sé que trabajas sentado y que cuando terminas pero muchas veces cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y yo te lo agradezco un montón. Ningún problema. Eh, la sesión de hoy es relativamente sencilla. Voy a hacer unas pequeñas preguntas a Adrián, ¿vale? Que es uno de los alumnos que quizás más tiempo lleva conmigo, ¿vale? O digamos que creo que lleva más de 2 años, ¿no? ¿Puede ser? Dos años y un cuarto, un poquito más, casi dos Por, años y medio para allá. por ahí estaremos, más o menos, Claro. exactamente. Fue una de las primeras personas, al igual que hablamos con Begoña, al igual que hablamos con Coral hace poquito también, pues de las primeras personas que comenzó conmigo. Y el otro día hablamos y me envió un mensaje de, ostras, cómo había cambiado todo desde que comenzamos y demás. Y a mí se me encendió la bombilla y dije, tío, esto tenemos que contarlo porque es que es una evolución muy, 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 muy buena que yo en ningún momento me imaginaba que esto pudiese ser posible o que tú de pasar a levantar 4 kilos en un peso muerto a llegar a levantar 110, pues ostras, hay una diferencia abismal que se ha conseguido con mucho trabajo, evidentemente, pero ostras, quiero que la gente vea lo que se puede conseguir con esfuerzo, con tiempo, con paciencia y llevando a cabo las acciones, ¿no? Entonces, dicho eso, Adrián, si quieres, preséntate tú brevemente, si quieres contar pues qué edad tienes, a qué te dedicas y demás, y a partir de aquí ya vamos hablando, ¿vale? Vale, bueno, pues como ha dicho Antonio, yo soy Elian, tengo ahora mismo 31 años. Yo trabajo en una agencia de marketing, trabajamos online y yo trabajo desde casa. De hecho, esto bueno, está en el fondo este borroso de Zoom, pero ahora mismo esto es mi oficina, donde me paso la mayor parte del día. Total, Y eso, y nada, y poco más. Trabajo muchas horas total. sentado, como te has dicho. Vale, vamos a remontarnos a hace 2 años y un cuarto, ¿vale? Cuando contactas conmigo, cuando hablas conmigo, ¿cuál era tu Ujú. situación en aquel entonces? ¿Vale? Quiero que cuentes un poquito, primero, cómo te encontrabas, ¿ok? En qué punto estabas, luego ya a partir de ahí iré preguntando, pues, qué habías probado, qué habías hecho y demás. Ujú. Vale, pues yo en ese punto, yo llevaba ya mucho tiempo con dolores. Los primeros me empezaron, o sea, yo en ese momento tenía 28 para 29, porque empezamos a trabajar en septiembre, yo cumplo un mes después, entonces más o menos tenía 28 por ahí. Y, y yo ya desde los 16 por lo menos, ya había empezado con dolores. Yo tenía bueno, tenía un hombro inestable que no se me salía, pero sí que se me movía un poco la articulación, ¿no? Cuando me lo crujía hacía cloc, 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 como si bajara una escalera. Tenía mucho dolor de cuello hasta el punto de que a veces había tenido migrañas tensionales, recuerdo muchos días, de ese mismo año, fue 2021 cuando empezamos a trabajar, ese mismo año llegó un punto en que yo ya llegué a pasarme varios fines de semana de estar trabajando muchas horas y demás, de pasarme en la cama, con migrañas, con dolores de cabeza, con los dolores que me subían por aquí, por el cuello, por toda la frente, que me acuerdo perfectamente, vamos, con náuseas, hay una situación bastante jodida. Eh, Recuerdo que me dolía, que llegó un punto en que me dolía el lumbar cuando caminaba más de una hora. Eso también me acuerdo Ujú. perfectamente de estar paseando por llano, por asfalto, por la ciudad y pegarme un tirón. Y luego pequeños dolores de la rodilla que me molestaba mucho, el pecho tenía un dolor ahí que no sabía ya ni de dónde venía, que me molestaba un montón, la cadera también me bailaba un poco, era un Cristo. La verdad que en ese momento estaba bastante jodido, la verdad. En una palabra, estaba muy jodido. Estabas para cambiarte ciertas partes del cuerpo enteras, ¿eh? Yo decía que yo había salido mal de fábrica y lo decía un poco con resignación, que yo era un muñeco roto o algo porque me habían fabricado mal. Vale, Es verdad. perfecto. En ese momento, Adrián, yo recuerdo que tú ya estabas haciendo ejercicio, ¿vale? Porque tú eres una persona a la que le Mm, gustaba hacer ejercicio y demás. Entonces, cuenta un poquito qué habías intentado para solucionar esos dolores. Primero de ejercicio y luego, pues, eso, si habías ido a fisio, si habías probado otro mm, tipo de tratamientos y demás. Y más o menos sí. qué resultados habías tenido. Pues mira, de hecho.
respecto a lo que comenta, yo realmente siempre odio el ejercicio, eso es importante. A mí nunca me gusta hacer ejercicio, pero llegó un punto en que ya por pura necesidad probé de todo. O sea, probé pilates, pilates máquina, probé yoga, probé algo que sí me enganchó un poquito, eso sí es verdad que me empezó a gustar, pero lo tuve que dejar, que era fitboxing, esto de boxeo sin contacto, que estuvo un par de años, pero es que al final acabé peor de lo que estaba al principio. Eso sí me jodió bastante tener que dejarlo, ¿no? Pero luego eso, deportes, probé a hacer también ejercicio en casa y también me hacía más daño. Luego a nivel de lo que es médico, digamos, de terapia, probé ir al fisio, probé ir al quiropráctico, probé ir a la seguridad social, evidentemente, y realmente pues nunca me dieron solución. O sea, el fisio me decía que... Yo recuerdo que fui al fisio cuando ya llevaba 2 años haciendo esto que del kickboxing, ¿no? Y le decía, mire, es que yo voy y cada vez que voy me duele más el hombro. Y lo único que me dijo fue que mejor hacer ejercicio que no hacerlo. Fue como ya, pero es que me estoy haciendo más daño. La Seguridad Social me dijeron que el hombro no se podía hacer nada, que lo mismo un día se me salía, que tuviera cuidado, que eso no se podía operar. Fue como, bueno, pues hasta que se salga me tengo que operar. Y yo una vez me dijiste que eso se llamaba peregrinaje médico, algo así, ¿no? Y pues Total, básicamente yo probé de todo, absolutamente de todo. Y probé también masajes de un osteópata, probé absolutamente todo lo habido y por haber. Y probé hacer ejercicio en casa, probé mil cosas y la verdad que ninguna al final o estaba igual o sencillamente no tenía mejoría. total. No encontraba. En el peor de los casos me quedaba, o sea, o empeoraba, quiero decir. En el mejor de los Claro. casos no ocurría nada y en el peor me hacía más daño. Vale, ok. Vale, llegó un punto en el cual, bueno, pues te pones en contacto conmigo, Mm. hacemos esa pequeña evaluación inicial, vemos en qué punto estás y empezamos a entrenar. Cuenta un poquito cómo eran esos entrenamientos iniciales que hacíamos y cómo los vivías tú, qué sensaciones ibas teniendo, sobre todo al principio. No sé si lo recuerdas o no, pero coméntalo. A ver, hombre, ha llovido bastante y tal, pero sí que una cosa que sí recuerdo era, hombre, evidentemente empezamos muy suave, muy suave. Recuerdo que empezamos en plan con las sentadillas, haciendo estas sentadillas estáticas en pared y demás, y movernos y tal. La ejercicio así en plan las flexiones, pero apoyando rodillas, cosas muy suaves, ¿no? Ujú, Y lo que más recuerdo era el primero, como siempre, íbamos metiendo en movilidad, ¿no? Que era algo que yo en ese momento no conocía, que fue una cosa que me llamó la atención de ti, ¿no? El tema de meter la movilidad y eso y tal. Y luego el cómo nos íbamos adaptando constantemente, ¿no? Recuerdo muchas veces que te decía, Antonio, me duele esto, me duele la rodilla, me duele el hombro, me duele tal. Y recuerdo perfectamente cómo me decías, vale, pero ¿qué nivel? Pues mira, me duele un poquito, venga, pues lo podemos, en ese punto no pasa nada, ¿no? Oye, ya me duele bastante, venga, pues cambiarnos, prueba este otro tal, ¿no? Recuerdo que era que íbamos cambiando constantemente, ujú, ¿no? Y eso me da mucha confianza en el sentido de decir, joder, estoy con una persona que sabe lo que está haciendo, ¿no? A mí me daba la sensación de decir, cuando me propones un ejercicio, cuando me propones algo, se nota que sabes por qué es, por qué es, ¿no? Por qué lo estás haciendo. Y luego, hombre, evidentemente, en las primeras sesiones, mejor ya no estaba, incluso había veces que alguna sesión acabé ujú, regularcillo, alguna sesión que acabé con dolores de cuello otra vez y demás. Lógicamente, ¿no? Era una musculatura débil, una zona ahí estaba irritada y demás. Pero sí que recuerdo poco a poco, no sé cuánto, ¿vale? Pero más o menos sí serían 6 meses como mucho y tal. Sí recuerdo empezar a ver avances. Y incluso eso sí me acuerdo una vez que te dije, hostia Antonio, pues es brutal porque llevamos muy poco tiempo, ya estoy pudiendo hacer dominadas, una progresión, no me acuerdo ni cuál era, ¿no? Pero una progresión bastante ujú. avanzada, ¿no? Que me decía, bueno, esto es normal al principio, no te confíes, que esto luego no va a ser tan rápido el progreso y demás, ¿no? Como bajándome un poco y tal, pero sí recuerdo una progresión muy rápida, tanto a nivel de eso,
de ganar fuerza, de ganar capacidad para hacer progresiones más avanzadas, como de poder hacer más cosas sin dolor. Eso sí, Total, lo viví bastante rápido. total. ¿Recuerdas, Adrián, si hubo algún punto o en qué momento del proceso tú notaste como un cambio de decir, Buah, mira, yo acabo todos los días con dolor de cuello, con molestias en la espalda y demás, a ese punto en el cual dices, ostras, es que parece que estoy bien? Es que ahora las molestias son muy puntuales, son muy Mm. residuales, incluso no me limitan. Más o menos, ¿recuerdas cuándo se produjo ese cambio? Yo diría, hasta llegar a ese punto, yo creo que fueron entre 4 y 6 meses, diría yo, más o Más menos. o O sea, yo te digo, llegar al punto de decir que sean muy puntuales, ¿no? Porque de por medio sí que hubo bastantes avances y ya no solo los avances de decir acabo mejor, ¿no? Sino puedo hacer cosas que antes me dolían y ahora no. Pero llegar al punto de decir ahora mismo estoy bien, ¿no? Yo creo que fueron más o menos 6 meses, sí, más o menos. total, total. Más o Vale, menos, yo te digo, ¿cómo? lo digo muy, muy de cabeza, de Ok. memoria. Vale, ¿y cómo te encuentras tú a día de hoy en relación a todas estas cosas que tú has ido contando? Sin entrar en la parte de fuerza, que eso quiero dedicarle ahora una pregunta especial, en relación a todas esas molestias de hombro, de rodilla, de cadera, de cuello, de espalda, Sí. ¿cómo estás a día de hoy? ¿Y qué diferencia notas con respecto a cuando comenzamos? Hombre, la diferencia es brutal, o sea, pero un antes y un después. O sea, para empezar, las pequeñas molestias han desaparecido. Incluso aquella del pectoral, que fue la que más se agarró, creo que duró un año, pero no sé, no se iba ni a patadas, pero incluso esa desapareció. Y luego, por ejemplo, la primera vez que desapareció, recuerdo que fue la rodilla, cuando hacíamos sentadillas, me dejó de molestar dentro de muy poco. El cuello y demás, pues eso sí fue lo que tardó 6 meses así, pero ya te digo, hoy en día, lo hablamos el otro día, me sigue de vez en cuando, algún día, pues hombre, algún día que he hecho muchas horas, que estoy muy tenso, que tengo más preocupaciones y demás, pues evidentemente el cuello molesta, ¿no? Tampoco vamos a convertirnos en robots. Pero, joder, el otro día te lo contaba, ¿no? De que yo llevaba un par de semanas ya con mucha tensión, con mucha carga, con muchas horas de trabajo, de un par de semanas que incluso tenía que trabajar, que llevaba a trabajar 9 horas, 9 horas y media, ¿no? Que tenía una carga intensa, bastante intensa. Y un día que se me puso bastante tenso el cuello, me dio un poquito de mareo y demás, y me tuve que echar un ratito. Yo que tengo esa suerte de poder echarme un rato aquí en casa cuando tal, ¿no? Pero claro, lo que ahora mismo es, después de 2 semanas de trabajo intensas y, bueno, cosas en la cabeza y demás, me requiere reposar un poco, eh, y al rato me levanto y estoy bien, también se juntaron ahí falta de sueño y demás, esas historias. Hace 2 años pues hubiera sido, pues eso, pasarme el fin de semana entero en cama, con náuseas, con relajantes musculares, con el relax y demás y pasarme el fin de semana entero baldado. Y esta vez, pues, ni me hizo falta tomar un ibuprofeno. Evidentemente, si me hubiera hecho falta, lo hubiera tomado, ¿no? Tampoco es que lo rehuya, pero si me hubiera hecho falta porque me impedía trabajar y demás, pero no me fue necesario. Al día siguiente, al sábado, esa mini crisis, digamos, fue el viernes. Yo al sábado siguiente, al día siguiente, fui a entrenar. Entrené suavito, lo que nos has enseñado siempre, ¿no? De, oye, si te duele mucho, para y tal, pero entrené suavito porque además yo sabía que entrenándome se me iba a relajar un poco, ¿no? Que metiendo un poco de estímulo pero sin pasarse, efectivamente me mejoró un poquito más. Esa misma tarde, esa misma mañana me fui, después de entrenar me fui a hacer una ruta al monte, no fue tampoco muy intensa, pero coño, estuve Ujú, unas cuantas horas caminando, no me molestó en ningún momento el cuello y demás. Hice vida normal y no me tuve que tomar ujú. nada, entonces, coño, pues una diferencia abismal. Y además, eso después de un par de semanas, que antes eso hubieran sido 3 o 4 días intensos y yo he habido veces antes que por cosas así me tuve que tomar un día de descanso, un abajo o algo después de Claro, 3 o 4 días de estar muchas horas con el ordenador y no poder más. Entonces, en este caso, pues, claro. lo que te decía, ¿no? Que al final, que sí, que yo, pues, al final, como ahora estamos trabajando el tema de fuerza, pues, he subido mucho marcas, meto mucho peso, ta, 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 y ha habido un cambio estético y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero que al final, realmente la diferencia, lo más importante a nivel de calidad de vida, ¿no? Que para mí
hay un antes y un después, pero una cosa bestial, que yo cuando empecé sí que no me imaginaba que iba a haber ese cambio, ¿no? Porque sobre todo después de tanto probar cosas y demás, yo no es que no lo creyera, simplemente no lo pensaba ni me lo hubiera imaginado, si me hubiera creído, si me lo hubieran dicho, ¿no? Entonces, una cosa abismal. Total. Y según tu opinión, Adrián, ¿qué crees que es, de todo este proceso que llevamos, qué crees que Mm, es lo que más te ha ayudado a estar como estás tú a día de hoy? No sé si es, pues eso, mm. el progreso con el entrenamiento de fuerza, el tipo de entrenamiento, si ha sido pues la constancia que tú has tenido, si ha sido, o sea, según tú, ¿qué notas que es lo que más te ha ayudado a estar como estás hoy, a día de hoy? A ver, la constancia evidentemente es importante, ¿no? Al final siempre lo hablamos. Esto sin, quiero decir, nadie va a hacer ejercicio por ti, ni un masaje, me lo comentaba Jesús en la clase el otro día, ¿no? Que los masajes tampoco son mágicos y demás. Evidentemente la constancia es importante, tienes que hacer el programa, tienes que hacer tu ejercicio y demás. Pero también es verdad que yo constancia le ponía, yo ganas le ponía. Yo antes de conocerte a ti, yo entrenaba 2 días a la semana, iba a Pilates, hacía no sé un montón de cosas y no me funcionaba, ¿no? Que al final también es un poco frustrante, ¿no? Llegó un punto de decir, coño, yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Se supone que me han dicho que si hago ejercicio mejoro porque no funciona. Entonces, para mí al final, dentro de que tienes que poner de tu parte y demás, para mí al final lo importante es el tener, para mí ha sido el tenerte a ti que me guíes y me digas qué tengo que hacer en cada momento y entender qué puedo hacer y qué no y qué me va a ayudar y qué no. Porque ya te digo, yo a lo mejor entrenamiento de fuerza yo podría haber metido, o sea, hay un millón de entrenadores que te pueden hacer un plan de entrenamiento de fuerza Ujú, y si no te buscas por internet 50.000 rutinas que yo me las busqué. Pero el tema está en, por un lado, el saber dentro de las 1.000 opciones que hay cuáles son válidas para ti, cuáles te funcionan a ti en cada momento. Y luego también esa parte de movilidad o sea, yo no sé tampoco cómo funciona, pero ahora mismo tampoco veo mucha gente, tanta gente que habla de movilidad. Y hace 2 años yo no veía prácticamente nadie que hablase de eso. Cuando tú ujú, ya estabas empezando con eso, había algún otro compañero y tal, pero muy poco. Para mí es un cúmulo de factores. Es decir, tengo a alguien que sabe que sabe guiarme, que sabe decirme qué tipo de ejercicio puedo hacer y qué no. Y ese plus de movilidad de darle también eh, importancia a todo el tema de rango de movimiento y de trabajar un poco lo que es la articulación sí de manos. Yo creo que al final es claro, un cúmulo que no se sostiene si falta una pieza. tal cual, tal cual. Y vamos a tocar ahora el punto de ya en sí el propio entrenamiento, Adrián, porque la verdad que, Mm, o sea, a nivel de dolor y demás ya hemos hablado, hemos visto que hay una evolución evidentemente muy importante, pero mm, es que a nivel de entrenamiento yo quiero que cuentes, o bueno, ya lo has dicho, ¿no? De cómo empezamos, de pues flexiones con rodillas, sentadillas isométricas en la pared, parados sin hacer nada. eso. El máximo peso que tenías en casa era una kettlebell de 4 kilos y poquita cosa más. Sí. Entonces, me gustaría que contases un poquito eso, cómo empezaste, poco más allá si quieres de lo que he contado yo, y cómo Mm. estás entrenando tú a día de hoy. Si quieres contar un poquito, pues, por ejemplo, hoy lo que has hecho en el gimnasio, más o menos cuánto peso estás moviendo, que cuentes un poco cuál está siendo la dinámica a día de hoy. Pues mira, yo o sea, cuando empezamos, sí, yo tenía en casa un par de pesillas que podía poner 4 kilos, creo que le podía poner 6 como máximo, no me acuerdo exactamente. Seis creo que era cada una. Y un par de pesitas así más pequeñas y con eso tirábamos. De hecho, yo recuerdo que un ejercicio, el del rotador de hombro, el izquierdo lo tenía que hacer con un paquete de medio kilo de espaguetis, porque no podía hacerlo con 1 kilo porque me dolía tantísimo el izquierdo que no podía hacerlo con 1 kilo. Y las días que me acuerdo que me dijiste una vez, espero que el paquete estuviera lleno. Sí, sí, Y sí, no. empezamos muy suave, y claro, y ya lo que comentábamos, ¿no? Del peso muerto con la mancuerna de 4 kilos, eso ya yo creo que era cuando llevamos por lo menos 3 o 4 meses, ¿eh? Por lo Ujú, menos, ni siquiera fue al principio, al principio no podía. Al principio empezamos con eso, con las sentadillas isométricas, que, que me dolía la rodilla, pero bueno, se aguantaba, o sea, era llevadero, ¿no? Salvo los días en eso, los que ya era muy fuerte, que ya cambiábamos. Con
el hip thrust este con la cadera, ¿no? Que lo hacía sin peso, como mucho con una banda elástica. Eh, la dominada, que lo hacíamos la primera, la básica, básica, ¿no? Que era levantarme con la silla y aguantar ahí y dejarme caer y tal. O sea, lo que era lo más básico de lo básico de lo Ujú. básico. El peso muerto poco a poco fuimos subiendo y tal, pero claro, y al final tampoco tenía mucho material en casa. Eh, creo que o sea, al final conseguí, me prestaron unas mancuernas y demás, pero no me acuerdo, creo que no llegaba a ponerle más de 10 kilos, así como mucho cada una, y mucho, Por mucho ahí. que era, ¿no? Ya en ese momento me costaba. Y ya al final, pues, al cabo de un... Porque claro, la primera parte, creo que los primeros 6 meses, un año más o menos, fue la parte más de condicionamiento prácticamente, toda esa parte de trabajar más la parte de movilidad, poco a poco ir metiendo ejercicios de fuerza más intensos, pero Ujú. dentro de que el objetivo era trabajar preparar el cuerpo, ¿no? Y además recuerdo que surgieron otros dolores, un dolor en el glúteo que me duró mucho tiempo, que iba intermitente y tal, que no me permitía meter mucho peso en hip thrust y demás. Y ya después de eso, al año, así, al año, justo al año, me metí ya al gimnasio cuando ya empecé a necesitar más peso y demás, y aún así, pues había ejercicios como la dominada que lo seguía haciendo con la banda más gruesa que tenía y tal. Y claro, fue un proceso muy, muy gradual. Ahora, pues, por ejemplo, las flexiones, ¿no? Que fue lo que más costó por el dolor este que tenía en el pecho, que al principio, incluso cuando ya tenía cierta fuerza en el pectoral, yo tenía que hacer las flexiones con rodillas o lo que fuera porque me dolía. Yo ahora mismo para flexiones, para llegar al fallo con las 10 repeticiones que me está poniendo ahora, tengo que ponerme un disco de 15 kilos encima, porque mi propio peso ya no es suficiente. Claro. Las dominadas ahora mismo las estoy haciendo con una mancuerna cogida entre las piernas, 2 kilos, pero bueno, sin ningún tipo Sí, de sí. ayuda y demás, y son 5 o 6 repeticiones. El peso muerto, lo que decías, ¿no? Que el otro día, para medir las marcas con 3 repeticiones, pues al final salieron los 110 kilos con la barra. Fue una pasada, vamos. El hip thrust ahora mismo lo estoy haciendo creo que son 40 o 50 kilos de disco más 20 de la barra. O sea, de hacerlo con nada, hacerlo con ese peso. Mm, el remo con barra, ¿no? Por ejemplo, el remo con barra ahora mismo lo estoy haciendo con 45 o 50 kilos solo con los discos más los 20 de la barra, son 70 kilos por ahí, entonces una diferencia brutal. De nuevo, por ejemplo, la sentadilla, ¿no? La jaca esta que estamos haciendo ahora, que está ahora mismo en 55, 60, depende un poco del Ujú. día, pero por ahí. Entonces, claro, la diferencia es brutal. Ha sido muy gradual y ha habido muchos, muchos parones en el camino, ¿no? A veces que te he dicho ya, Antonio, pues esto me está molestando un poco y tener que bajar un poco y volver a subir y demás. Siempre hay lo de siempre, ¿no? Que es subidas y Sí, bajadas, pero al totalmente, final sí, es que la diferencia ha sido brutal. totalmente. Si es que el proceso de entrenamiento, yo se lo cuento, se lo digo a todo el mundo, o sea, es que nunca es una línea recta hacia arriba. Porque cuando no es por alguna molestia o o algún problema, es que tú te vas de viaje 10 días y entonces pierdes un poco el ritmo. Cuando no es eso, es porque te has puesto enfermo y estás 7 días en casa con fiebre. Ostras, pues evidentemente todo eso va trastocando el proceso de entrenamiento, pero es que eso es lo lógico, lo normal. O sea, lo que tenemos que hacer simplemente es adaptar y a partir de ahí seguir trabajando. Sí. Y al final mirarlo con perspectiva de largo plazo. O sea, tú no puedes mirar, Buah, es que la semana pasada estaba muy bien, esta semana estoy muy mal. No, no, tienes que mirar con, ostras, es que hace 2 años no podía coger más de 4 kilos porque me hacía daño y a día de hoy te puedo Mm, levantar más de 100 kilos desde el suelo. Joder, ¿ha claro, habido evolución o no ha habido evolución? Pues tremenda, ¿no? claro. Entonces, yo en ese aspecto, la verdad que me alegro un montón. Y ahora quiero, ya para ir terminando, Adrián, eh, me gustaría que tú que tienes, digamos, experiencia trabajando con nosotros, que conoces un poquito el funcionamiento, que sabes pues, toda la importancia que damos al proceso y demás, ¿qué mensaje mandarías a esas personas que no llevan 2 años, que pueden llevar 3, 4 meses trabajando con nosotros, que están en ese proceso ahora de recuperación del dolor, de disminución del dolor y demás, de Mm. según tu experiencia, eh, ¿qué les diría? Es decir, si el objetivo de esas personas es poder llegar a eliminar el dolor y llevar una vida completamente normal y estar en ese punto ahora mismo, ¿tú qué les dirías según tu experiencia? Yo diría tres cosas. Lo primero, que en mi caso, dentro de todo lo que he contado y tal, mi caso es una mierda.
Aunque yo estaba mal y, hombre, yo sobre todo estaba agobiado, pero digo, con 28 años que he hecho una mierda. Pero realmente yo he escuchado a compañeros que estaban, vamos, pero mil veces peor y que el peor de mis días hubiera sido para ellos, si hubiera sido su normalidad, hubiera sido una maravilla, un avance. Y casos que de verdad son espectaculares, casos que el otro día compartía, un compañero que empezó con un 7 un 8 de dolor y estaba en un 3 un 4 después de 3 meses. Que realmente se puede, ¿sabes? Y que realmente que al final es un sistema que funciona no porque tú lo digas, ni no porque tú me caigas muy bien, ni no porque tal, ni porque a mí me haya funcionado, sino porque al final lo que yo siempre digo, lo que a mí me dio confianza de ti desde el minuto uno, es que lo que tú decías siempre estaba basado en evidencia. Para mí es algo súper importante. Que te basabas en que tú cuando dices algo es porque hay estudios detrás que lo demuestran, que realmente se ha visto que eso funciona, no con uno ni con dos, no conmigo ni con la compañía y tal, sino que funciona con mucha gente, que es lo mismo que ya cada vez dicen más, o sea, cada vez hay más fisios, como el que tenemos, como el que tienes en el Claro, equipo, incluso traumatólogos y demás, muchos médicos que ya te dicen lo mismo. O sea, si realmente, si tú quieres estar bien, tienes que tener unos músculos fuertes. ¿Sabes? Que a lo mejor no, que a lo mejor también, habrá gente que a lo mejor diga, bueno, yo es que no quiero levantar cientos de kilos, ¿no? No es mi objetivo. Pero yo lo que digo es, realmente lo importante para mí no es el poder levantarlo, no es el levantar 110 kilos, es tener la posibilidad, si a mí me da la gana de hacerlo. ¿Sabes? claro. Que es algo que yo hace 2 años no tenía esa posibilidad. Igual que tenía la posibilidad de, pues eso, irme a darme una vuelta o irme a hacerme una ruta porque no podía, porque mi cuerpo no me lo permitía. Y ahora tengo esa libertad, que es lo que yo valoro realmente, ¿no? Es decir, pues, si yo ya quiero darle caña, hacer un ejercicio fuerte de hipertrofia, pues puedo hacerlo. Si simplemente quiero, si un día me da la gana y te digo, ya Antonio, vamos a bajar el ritmo, que yo simplemente quiero estar sano, pues también puedo, pero tengo esa Ujú. libertad. ¿Sabes? Que para mí es lo más importante, y que al final eso llega haciendo las cosas. Lo dicho, una parte es constancia, porque al final, o sea, yo en lo que llevo contigo, o sea, es lo que tú decías, no días que me he puesto mal, días que alguna vez me he ido de viaje y tal. Pero fuera de eso, yo más o menos no recuerdo muchas veces que yo haya dicho, o sea, para empezar, yo nunca he dicho esto de no me apetece entrenar, siempre ha habido algún factor externo. Y, o sea, que no me apetecía, que hay muchos días que no me apetece, ¿no? Pero bueno, lo tomo como si fuera un trabajo y ya está. Y más o menos trato de ser constante y al final está ahí, en ser constante, en entender que es un proceso, que hay días mejores y peores, que en 2 meses no... O sea, habrá gente que mejore mucho, depende mucho del contexto, situación y demás, pero que en 2 meses yo no estaba bien. Y en dos Claro, meses nadie va, prácticamente supongo que nadie va a estar bien. Pero yo creo que la cuestión es eso, no es estar bien o no estar bien, sino estar mejor que hace 2 meses y entender que a lo mejor todavía te duele, pero probablemente te dura menos que hace 2 meses y te durará menos que dentro de 2 meses. Y que es un claro, proceso y que hay que darle tiempo, que no puedes esperar en 2 días superar algo que en mi caso llevaba 10 años. Hay gente que he visto que llevaba 20 30 años con una hernia, con no sé qué, o con mil historias, sí, que es una cuestión de tiempo, pero lo que yo sí puedo decir es que funciona por mí, por compañeros que estaban mucho peor y porque es lo que se ha visto que funciona. Entonces, simplemente que se den tiempo. Y ya claro. está. Total. Al final, como tú dices, lo que funciona está claro. O sea, lo que tenemos que hacer para que una persona ya no solamente no viva con dolor, sino que esté sana, esté fuerte, pueda hacer cosas con su cuerpo y con su vida, al final está muy claro y todos lo sabemos. O sea, todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que comer bien, que hay que dormir y hay que cuidar el estrés. Esa es la base. Cada persona tiene que tocar más un aspecto u otro, ¿no? Em, pero lo difícil es lo que tú dices, ¿no? El decir, ostras, yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, en ese punto creo que sí que es importante, pues eso, el dejarte asesorar por alguien, que todos los que estáis aquí, pues evidentemente lo estáis haciendo, estáis poniendo de vuestra parte para ello. Y a partir de ahí, como tú bien has dicho, tener paciencia, porque lo que sabemos es lo que funciona, pero lo que no sabemos es por qué una persona mejora en 2 meses y otra necesita 2 años. O por qué una persona necesita 6 meses y otra... Ostras, nosotros tenemos ahora una chica que, bueno, no vamos a decir el nombre, pero que ha empezado ahora, hará 2 meses y de no poder moverse y hacer su día a día, es que a día de hoy no tiene nada de dolor. O sea, cero, cero de dolor. Y estaba en un 7 en un 8. Eso no es normal. O sea, yo de hecho, esos casos
a mí no me gusta mostrarlo en redes sociales porque luego la gente se piensa que eso es lo normal y no es lo normal. O sea, lo normal es que la cosa vaya poco a poco, que tengas alguna recaída, que un día, ostras, otra vez me duele el cuello, otra vez me duele la espalda, al día siguiente otra vez bien y poco a poco con constancia, al final es como se consiguen los resultados. Así que, Adrián, mil gracias por tus palabras. Si hay alguna persona que quiera preguntarle alguna cosita, Adrián, de forma más a nivel personal, puede escribirlo por aquí por el chat o se puede abrir el micro y abrirlo sin ningún problema. Creo que ha quedado una charla muy, muy interesante. Sé que mucha gente la verá a posteriori porque me consta que las clases se ven a posteriori. No sé si quieres aportar alguna cosita más, Adrián, si quieres comentar alguna cosa más. Y si no, con esto, pues lo tenemos por hoy. O más, yo creo que quedó claro, simplemente que pues eso, hay que darle tiempo y que una cosa que yo siempre digo, que es un poco la mentalidad con la que yo entré, ¿no? Que era, o sea, yo entré un poco ni con desconfianza ni nada, yo entré desesperado. Yo entré desesperado porque ya había probado de todo, pero es verdad que hay mucha gente pues, que también entra pues eso, con la, con la falta de confianza, de decir, ya lo he intentado todo, ya los médicos me han dicho que me nada que hacer y demás. Yo siempre pienso que en estos casos, si ya lo has probado todo y no te ha funcionado, lo peor que puedes perder es el tiempo. Y algo de dinero, pero yo siempre pienso en el riesgo-beneficio, ¿no? Y creo que se puede ganar mucho más de lo que corres el riesgo de perder. Total, Entonces, es simplemente cuestión de tiempo muchas veces. totalmente. Y ya está. Pues Adrián, muchas gracias por tu tiempo. Nada, que descanses, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Lola, Magín, Raúl, muchas gracias por estar aquí presentes. Y a todos los que lo veáis a posteriori, si queréis luego comentar alguna cosita en el grupo de WhatsApp, la podéis poner. Y listo, seguimos trabajando y vamos a seguir dándole caña al cuerpo y a la mente, ¿vale? Estupendo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Un Adrián. abrazo, Antonio. Que paséis Muchas muy buena gracias. noche. Chao, chao. Igualmente. Hasta luego.